Cuando los niños visitan el médico y tienen que recibir una inyección, un shot, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Me va a doler? ¿Is it gonna hurt? Y el médico dice, sí, por un momento. Entonces, hombres, este sermón es una inyección. Nos va a doler para un tiempo. Pero las inyecciones tienen un propósito, ¿no? De causar, de lograr un efecto bueno, un cambio. Así también este sermón trata de los problemas que nos afligen, los obstáculos que nosotros como los hombres enfrentan. Y las limitaciones del espacio no permiten que los remedios son incluidos en este sermón. Entonces este sermón es un poco difícil de predicar y recibir, pero habrá remedios en otro sermón. Entonces no desesperen. y también vamos a hablar a las mujeres en otro sermón. Entonces no piensen, pero ellas, no. Para ahora nosotros. ¿Por qué? Porque estamos intentando aplicar la palabra de Dios a nuestras familias para superar los obstáculos que hay en nosotros mismos y en la cultura alrededor de nosotros, con el propósito de ser fieles a Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de la importancia de casarse desde la perspectiva de evitando el pecado. El matrimonio es puro, el pecado obviamente impuro, es mejor casarse que quemarse, etc. Ahora estamos suponiendo que estamos casados, que somos hombres que deben ser líderes en la familia, sea si tenemos hijos o no. Entonces, este sermón es para los hombres directamente, aunque muchos de los problemas o los principios, muchas de las partes aplican mucho a las mujeres también, porque tenemos la misma naturaleza, entonces tenemos los mismos problemas, pero vamos a hablar más a los hombres. Y mujeres, ¿qué pueden hacer ustedes con este sermón? Pues si ven los problemas o los obstáculos de tu esposo, ustedes pueden ayudarles a superarlos, no regañarlos necesariamente por sus problemas. Entonces, esto será otro sermón, o aquello será otro sermón. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que cuando hay problemas en la familia, sí hay problemas en la familia, pero cuando hay problemas en la familia, el hombre tiene que ser un líder en la resolución de los problemas. Puede ser que el hombre no es la causa, no estoy diciendo que el hombre siempre es la causa, pero si el hombre es el líder, el hombre tiene que ser una parte importante en la solución de los problemas de la familia. Entonces, ¿cuáles son algunos de los obstáculos que afectan a los hombres y cómo vemos los efectos de esos obstáculos y qué podemos hacer? Buenos días. Este sermón trata de cuáles son las fuentes de los problemas, en qué forma aparecen esos problemas, y en otro sermón, ¿qué podemos hacer para superar esos problemas? Entonces, vamos a estudiar 2 puntos. Originalmente, cuando estuve escribiendo el sermón, incluí los 3 puntos, la fuente, la forma y cómo superarlos, pero no había espacio para el tercer punto y será otro sermón. Entonces, Dios mediante dedicaremos un sermón a los remedios en otro tiempo. Pero para ahora, ¿cuáles son las fuentes o la raíz de muchos problemas en nuestras familias que vemos en los hombres? Y quiero ofrecerles 4 fuentes o 4 raíces, pero en 2 pares, en 2 parejas. Entonces, 2 subpuntos que tratan de 4 cosas. Número 1, las fuentes de los problemas en las familias con respecto a los hombres. Número 1, la arrogancia y la ignorancia.
la arrogancia y la ignorancia, la soberbia o el orgullo, la arrogancia y la ignorancia. Y si no sabes qué es la ignorancia, pues eso es la ignorancia. No sabiendo. Hermanos, la arrogancia o la soberbia es una fuente de tantos pecados y malas decisiones en la familia, y es una fuente de muchos conflictos y problemas en nuestras familias. La soberbia o la arrogancia destruye a un matrimonio y así entonces una familia, y tristemente la arrogancia frecuentemente se acompaña con la ignorancia. La arrogancia y la ignorancia frecuentemente son gemelos, son hermanos, porque no sabes qué hacer, ignorancia, o cómo hacer algo, ignorancia, y no vas a pedir ayuda ni consejo acerca de cómo resolver el problema. Y no estoy hablando acerca de manejando y no voy a pedir direcciones de otra persona. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas importantes, cosas que importan. Entendemos. Entonces, quiero que lean conmigo algunos versículos de Proverbios que hablan de cuán severo es el problema de la soberbia o la arrogancia. Proverbios 12:15. En la opinión del insensato, su camino es derecho, pero el que obedece el consejo es sabio. También Proverbios 18:1 y 2 dice, el que se aparta, es decir, que se aísla, busca su propio deseo y estalla en disputa contra toda iniciativa. El necio no toma placer en el entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. Y Proverbios 26:12. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces vemos en esos versículos que la arrogancia y la ignorancia frecuentemente se acompañan, porque no sabes qué hacer y no quieres oír de los demás. El necio no escucha, ni quiere escuchar. No es simplemente ignorante, es ignorante a propósito, voluntariamente, y es sabio en sus propios ojos. No es simplemente ignorante, es ignorante porque prefiere ser así. Y entonces se jacta en su ignorancia. Es sabio en su propia opinión. No es la persona que dice, pues no estoy seguro qué debo hacer y tengo miedo de pedir ayuda. No, sino no sé qué hacer y no me importa lo que los demás quieren decirme. Entonces la ignorancia con la arrogancia. Y hermanos, siendo esposos, estamos en un puesto de autoridad. Somos en un puesto de autoridad. Dios ha diseñado la familia para que el hombre sea la cabeza, el líder de la familia, si lo aceptamos o no. Y por lo tanto, tenemos que hacer decisiones para nuestras familias. El líder hace decisiones para la familia. Y muchas veces nos caemos en la trampa de pensar que si no estamos seguros acerca de algo, o si revelamos que no sabemos qué hacer, que nuestras esposas no nos van a respetar, o que habremos fracasado como líderes si no sabemos qué hacer en cualquier asunto o cualquier caso. Y esto significa, cuando pensamos así y caemos en esa trampa, significa que estamos preocupados de nuestra imagen, la percepción que otros tienen de nosotros. Y de un lado debemos tener cuidado de nuestra reputación, ¿verdad? Pero no estamos hablando de aquello, de manteniendo una buena reputación, sino que estamos preocupados con la idea que algo se dé cuenta de que no sabemos algo o no sabemos qué hacer. Y entonces
siendo ignorantes o quizás no ignorantes, sino indecisivas, indecisos. Sí, gracias. ¿Cuál es la palabra? Indecisos. Indecisos, sí, gracias. Siendo indecisos o ignorantes o indecisos porque hay ignorancia en la situación, nosotros nos adelantamos sin pedir el consejo de nuestras esposas o de otros. ¿Y qué estamos haciendo cuando hacemos esto? Somos indecisos porque hay una cantidad de ignorancia, una medida de ignorancia en una situación y no queremos pedir consejo porque tenemos miedo que admitiendo que no sabemos qué hacer, en este caso, afectará su respeto para nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Que cuando hacemos esto, estamos entonces jugando, apostando en aquel momento, porque estamos haciendo algo sin ninguna certeza de los resultados. Como cuando las personas juegan o apostan arriesgando. Voy a echar los dice, sí, sin saber cuál número va a aparecer. Así también a veces hacemos decisiones sin información, sin consejo, diciendo, pues ojalá que salga bien y nadie se da cuenta de que yo no sabía qué estuve haciendo. Estamos jugando entonces. Todo para protegernos de los demás, sabiendo que somos ignorantes. Todo para proteger nuestra imagen, que es arrogancia. Si eres un general de un ejército y tú tienes tu ejército, tú tienes que enviarlos. ¿A dónde vas a enviar tu ejército? Cuando hay otro ejército en la región. Pues si no tienes soldados que están investigando los movimientos y la posición del enemigo, otra vez vas a estar jugando. Pues vamos por aquí y ojalá que no esté presente o sí esté presente el enemigo. No tienes la información. El general no puede jugar con sus soldados así. Necesita la información y no es su culpa si no sabe dónde está el enemigo. Necesita soldados que buscan, que investigan la posición, el movimiento de las tropas del enemigo para que el general pueda hacer sus decisiones. Entonces, este general es prudente. Está colectando información para hacer una decisión informada. Eso no es un argumento muy complicado. Entonces, hermanos, no permiten que tu arrogancia preserve tu ignorancia. Somos ignorantes, todos nosotros. Digámoslo a alta voz, somos ignorantes, todos nosotros. Entonces, la arrogancia te preserva así. Y no es necesario, no es necesario. Una buena decisión es más importante que una buena imagen. Pero vamos a ver en otro punto que ellas nos respetan más cuando admitimos que no sabemos algo y pedimos consejo. Porque ahora estamos siendo honestos de algo que todos ya saben. Entonces, número 1, las fuentes de muchos problemas en la familia es una falta de liderazgo en nosotros causado por la arrogancia y la ignorancia. Segundo, otra pareja, la indolencia y la negligencia. La indolencia es la pereza, la flojera. Y hermanos, es difícil ser un líder. No es fácil. La responsabilidad es un peso grande. ¿Qué es una reacción común a cosas difíciles? Corriendo, huyendo, la evasión. Evitamos las cosas difíciles. Y muchos de los problemas que vemos en las familias de hoy son problemas que provienen en parte de padres que no eran padres. Es decir, padres que no preparaban a sus hijos para ser esposos, o sus hijas para ser esposas.
Entonces, si el hombre evita la importancia de preparar a sus hijos para ser esposos y esposas, y ellos entran en su matrimonio sin preparación, ellos entonces perpetúan los problemas, ¿verdad? Todo por la indolencia y la negligencia. Es difícil hacer esto, entonces no lo voy a hacer. Indolencia y negligencia. Hay que ser diligente para enseñar la diligencia. Hay que ser humilde para enseñar la humildad. Hay que conocer lo que enseñas, y eso es difícil. Eso es difícil. Entonces, ¿por qué no hacerlo en otro momento? Lo voy a hacer. Lo haré. ¿Por qué no dejar que tu esposa lo haga? Ella lo hará. Pues somos los líderes. Leamos algunos versículos en Proverbios, más sabiduría. Proverbios 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ella no tiene jefe, ni comisario, ni gobernador, pero prepara su comida en el verano y guarda su sustento en el tiempo de la siega. Perezoso, ¿hasta cuándo has de estar acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar, y así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Los hombres armados no hacen citas, no dicen a las 3 mañana nosotros vamos a, ¿cuál es la palabra? A stick up en el banco. Esto es un asalto. Vamos a hacer un asalto mañana a las 3 en el banco para que ustedes sepan. No, vienen repentinamente, sin anunciarse, y entonces, si tú no preparaste antes, no estás preparado para el asalto, ¿verdad? Entonces, así también, si estamos cruzando las manos y roncando, no estamos preparándonos, y cuando viene la necesidad hay escasez por la pereza, la flojera, la indolencia. Y en español es más fácil entender la palabra indolencia. Indolencia, algo que no me duele. No quiero el dolor, no quiero tener que sufrir. Pero Dios nos dijo en Génesis 2 o en Génesis 3, que por el sudor vamos a comer. Es imposible comer sin sudor. Si no quieres sudar, no quieres comer, ¿verdad? Pues, pero ir a In-N-Out y comprar una hamburguesa sin sudar, buena idea. A mí me gusta mucho. Pero alguien tuvo que sudar. Ojalá no sudando preparando mi... No, Samuel, no. Proverbios 10:26. Como es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Es inútil y repulsivo. El humo en los ojos, nadie puede soportarlo. ¿Quién puede voluntariamente mantener los ojos abiertos en el humo? Nadie. Te hace llorar. ¿Quién puede poner el vinagre en la boca voluntariamente? Es terrible. A nadie le gusta. No hay nadie que dice, me encanta el humo en los ojos. Así también a nadie le encanta el perezoso. Yo le dije, haz esto, y no lo hiciste. ¿Por qué? Pues no quería hacerlo. What are you good for? ¿De qué aprovechas? ¿Qué beneficio hay en ti? Estás malgastando el espacio en la tierra. Proverbios 26, 13 a 16. Dice el perezoso, hay un león en el camino, hay un león en medio de las calles. Como las puertas giran sobre sus bisagras, así también el perezoso en su cama.
El perezoso hunde su mano en el plato y se cansa de volverla a su boca. El perezoso es más sabio en su opinión que 7 que responden con discreción. El perezoso frecuentemente es un apologista. ¿Conocen esta palabra? Una apologista es una persona que ofrece respuestas y argumentos. Entonces, los apologistas cristianos defienden la veracidad de la palabra de Dios, la creación del mundo y nuestras doctrinas. Una apología es una respuesta, una reacción. Tú me has preguntado acerca de eso, yo voy a responder. En respuesta o en... Sí, en respuesta. Apología, una palabra, una defensa. Entonces, una apologista es alguien que defiende, alguien que razona, alguien que persuade. El perezoso es un apologista porque tiene muchos argumentos. Tiene muchos argumentos para su indolencia. Hay un león en el camino, hay un león en medio de las calles. Tiene argumento tras argumento tras argumento para evitar su trabajo. Su indolencia provoca una filosofía infinita. Ahora es un filósofo que puede razonar y debatir y argumentar infinitamente. Pregúntales a los niños por qué no deben tener que limpiar sus cuartos. Te escribirán un ensayo. Bueno, papá, libro 1, parte 1, capítulo 1, párrafo 1, de una serie de 10 volúmenes, ¿verdad? Ellos pueden argumentar infinitamente para no hacer lo que tienen que hacer. El perezoso razona, defiende su indolencia. Los hombres frecuentemente tienen razones para sus inacciones. Pero el que no hace lo que debe hacer es insoportable a los que lo envían. Un carro que no va, un avión que no vuela, un horno que no se calienta, una secadora que no seca, todas estas cosas son inútiles. Así también el perezoso es inútil. Hay un trabajo no hecho. Entonces, pero hermanas, señoras, cuando un hombre dice que hará algo, lo hará. No es necesario recordarle cada 6 meses. Just kidding, estoy bromeando. Tristemente, muchas veces nuestra arrogancia, ignorancia, indolencia y negligencia se combinan como un monstruo terrible. No sabemos qué hacer o cómo hacer algo, entonces no lo hacemos. O no queremos investigar qué hacer o cómo hacerlo y defendemos nuestra inacción con excusas. Y así la persona que evita lo que debe hacer sin investigar cómo hacerlo o qué hacer ha combinado todos esos problemas, las fuentes. Pero el problema con las excusas, como ya hemos dicho, es que son infinitas. Siempre habrá una excusa. Siempre. Siempre habrá una excusa. Entonces, si una excusa te excusa de tu trabajo, nunca tendrás que trabajar. Siempre habrá una excusa. Otra vez, pregúntales a los niños, siempre tendrán una excusa. Y tenemos que decirles, no depende de tus excusas, depende de lo que yo te he mandado. El mandato, no la excusa, es el base de tu obediencia en este caso. Pues hemos identificado fuentes o raíces de problemas en nuestras familias, pero ¿en qué formas aparecen? Ya hemos mencionado algunos, entonces habrá una cierta cantidad de repetición en el siguiente punto, pero ¿cuáles tipos de fruta crecen de esos raíces? Punto número 2, las formas. ¿En qué forma aparecen esos problemas, las fuentes que hemos visto?
Número 1, inacción. Inacción. Los hombres frecuentemente, y recuerden que en sermón número 1 de esta serie dije, voy a hablar generalmente, ustedes tienen que aplicar particularmente o específicamente. Entonces, estamos generalizando. En general, los hombres trabajan muy duro afuera del hogar. Muy duro. Pero muy poco dentro del hogar. Y para ser específico, no estoy hablando de los quehaceres del hogar, sino de haciendo el trabajo de ser un esposo o un padre. La arrogancia, la ignorancia, la indolencia y la negligencia son fuentes de problemas en nuestras familias. Entonces, no es nuestra acción a veces que es el problema, sino que la inacción de no ser un esposo, de no ser un padre en la familia. Entonces, punto número 1, inacción es simplemente una categoría muy general para admitir y confesar y reconocer y decir abiertamente que muchos problemas en las familias provienen en parte y a veces en mucha parte, en una gran parte, de la inacción de los hombres no siendo un esposo o no siendo un padre, que trabajan muy duro afuera del hogar, pero muy poco dentro del hogar. Otra vez, no hablando tanto de los quehaceres, sino de siendo un esposo y un padre, que esto frecuentemente se manifiesta en algo como ayudando con los quehaceres. Pero esos son derivaciones del original. Número 2, otra forma de los problemas, las raíces, las fuentes, otra forma es en nuestras decisiones. Hermanos, es difícil hacer decisiones, es difícil. No piensen ni por un momento que en todo eso estoy diciendo, pues es fácil ser un esposo, es fácil ser un padre, pero ustedes están fracasando. No, de un lado, yo soy culpable de todas estas cosas. Yo me incluyo en cada crítica, entonces no piensen que estoy excluyéndome. Y segundo, esas cosas no son fáciles, porque a nosotros nos gusta hacer las cosas fáciles. Entonces, esas cosas no son fáciles. Hermanos, quiero que sepan algo y quiero que no lo olviden. La ignorancia no es un problema. La ignorancia no es un problema en este sentido. La ignorancia se convierte en un problema cuando no hacemos nada para remediarlo o remediarla. Muchos hombres se sienten paralizados en indecisión, son indecisos porque no saben qué hacer o cómo hacer algo. Así es para todos nosotros. No pienses, pues los demás saben lo que deben hacer, pero yo no. Todos nosotros luchamos con la ignorancia en esta área o en otra área o en muchas áreas. Así es, la ignorancia no es un problema. Todos nosotros somos ignorantes. Está bien, hermanos. El problema es nuestra arrogancia que protege nuestra ignorancia. Entonces no tienes que superar la idea que pidiendo consejo o pidiendo ayuda en cualquier forma afecta tu masculinidad. No es así. En el general, el mejor general tiene mucha información para hacer sus decisiones. Somos líderes. Necesitamos información, necesitamos ayuda, y eso no es mal, eso no es un pecado, eso no es una falta en nosotros necesariamente, ni tenemos que sentir mal. Por eso la ignorancia no es el problema. Así es para todos. No te desanimes por eso. La clave, la cosa más importante y la diferencia entre un niño y un hombre es que el hombre busca consejo
y aprende lo necesario para hacer su decisión. Los hombres que tú respetas, que parecen sabios, ellos han hecho muchas decisiones malas. Ellos han hecho muchas decisiones no sabias o pensaron que fueron buenas decisiones, pero no fueron porque tenemos ignorancia. A veces hacemos una decisión con toda intención buena, con toda la información que pudimos acumular y todavía hay un problema en la decisión. Así es la vida. Está bien. Para ellos, los hombres que respetas, para ellos también había muchos momentos en que no sabían qué hacer o cómo hacer algo. Todos nosotros somos finitos, limitados, imperfectos. Sabemos lo que sabemos y no más. Está bien. Pero no podemos permitir que quedemos así en la ignorancia. No podemos ser indolentes o perezosos en cuanto a nuestra ignorancia. No podemos ser arrogantes sin querer admitir que somos ignorantes, porque así estamos añadiendo problemas a una situación ya difícil o complicada. Evitando el problema no lo hace desaparecer. Yo me acuerdo de siendo un niño y pensando, si no los puedo ver, no pueden verme a mí. Pero todavía me ven, ¿verdad? Entonces, evitando la realidad no lo hace desaparecer. Entonces, si el problema está aquí, viviendo así, no lo hace desaparecer. Las dificultades y complicaciones de la vida son inevitables. Vivimos, como dice Eclesiastés, en el mundo bajo el sol, bajo la maldición del pecado. El mundo está roto, no funciona perfectamente. Hay enigmas, complejidades, cosas que no tienen sentido, cosas que no funcionan así como deben funcionar. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no hacer todo lo posible para superar esos obstáculos, en particular nuestra ignorancia, por aprendiendo, investigando y así creciendo? Y si eres un esposo, Dios te ha puesto sobre tu esposa como su cabeza y tienes la responsabilidad inevitable de ser un líder en la familia, y eso incluye haciendo decisiones. Entonces, no intentes hacer decisiones con arrogancia, ignorancia, indolencia y negligencia. No jueguen con decisiones, no jueguen. Pero no creas la mentira, hombres, no creas la mentira. Que si dices, no sé, o si dices, no estoy seguro, que tu esposa dejará de respetarte. ¿No sabes cómo puede ser? No, es el opuesto. Ella sabe que no sabes y que no estás seguro. Si lo dices, eres honesto y humilde. Y si has hecho todo lo posible, en realidad, para acumular conocimiento y entonces hacer una decisión, y el resultado todavía es un resultado mal o no sé qué, ella todavía puede ver que intentaste, hiciste lo que pudiste hacer. Y así es la vida. Sigamos adelante. La perfección es imposible. Si dices no sé, si dices no estoy seguro, está bien. Pero es difícil para nosotros. Pues no sé qué debo hacer, no estoy seguro. ¿Qué? No sé, no estoy seguro. ¿Qué piensas tú? Pues mi amor, tengo muchas ideas. No me digas tanto. Hay un balance. Ellas respetarán nuestra humildad, no nuestra arrogancia. Entonces, admite si no sabes. Dilo.
lee de nuevo los proverbios que alaban al hombre que busca consejo y acepta consejo y obedece consejo de muchos, ¿verdad? Estas cosas no son la sabiduría de Samuel, mis opiniones. Nuestras decisiones a veces son la forma en que las fuentes de nuestros problemas parecen. Malas decisiones, decisiones ciegas, sordas. Esos son formas de las fuentes de nuestros problemas. Número 3. Resolución. Otra forma en que las fuentes, las raíces aparecen en problemas. Todo matrimonio, toda familia, todos tienen conflictos. Y el hombre tiene que ser el líder en la resolución de esos problemas. Aun si no somos la causa del conflicto, tenemos que ser líderes en la resolución. Pero ¿qué pasa entonces si no sabes cómo resolver los problemas? ¿Qué pasa si eres arrogante y no admitirás tus errores? ¿Qué pasa si eres arrogante y no perdonarás? ¿Qué pasa si eres perezoso y evitas el conflicto? Allí está el conflicto y otra vez vivimos así. ¿Qué conflicto? No lo veo. Lo que pasa entonces si hacemos esto evitando el conflicto, no contribuyendo o siendo un líder en la resolución, ¿qué pasa? ¿No es una sorpresa? No voy a sorprender a nadie. El conflicto no desaparece. Al contrario, se queda y poco a poco se pone peor. Como una enfermedad, una infección, el conflicto está presente, infeccionando a la familia, y los conflictos destruyen las familias. Entonces, ¿qué pasará a la familia si los líderes no resuelven o no son líderes en la resolución de los conflictos? ¿Y qué estamos enseñando a la siguiente generación acerca de cómo navegar un conflicto en la familia si lo evitamos? Pues nosotros no hablamos de eso. Ok, papá. Entonces cuando el niño es un papá, nosotros no hablamos de eso. Y su niño, ok, papá. Y ahora el problema se ha perpetuado. Si no intentamos resolver el conflicto, nuestros niños van a ver la tensión, la frustración, la distancia. Ellos van a verlo, van a sentirlo. Quizás no pueden expresarlo en las palabras que nosotros tenemos con la experiencia, pero van a experimentarlo sin las palabras, sin saber cómo. Los niños no van a saber cómo procesar todo este conflicto. Simplemente van a crecer en ello y pensar que eso es normal. Y claro que el conflicto sí es normal, pero un conflicto sin resolución no debe ser normal para los niños. Deben ver el padre arrepintiéndose, la madre arrepintiéndose, los dos perdonándose. No que nosotros resolvemos nuestros conflictos como maridos en frente de nuestros niños, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. A veces pecamos en frente de nuestros niños en la manera que hablamos los unos a los otros, y entonces debemos pedir perdón públicamente en frente de los niños y decirles a los niños: no debo haber hablado a tu mamá así, o no debo haber hablado a tu papá así, para que ellos aprenden. Eso es lo que hacemos, eso es lo que no hacemos. Hombres, no crean la mentira que evitando el conflicto lo hará desaparecer. Y no creas la mentira que si le dejas que la otra persona haga lo que quiera, estás resolviendo el conflicto. Un argumento, pues voy a darle a ella lo que quiera para entonces resolver el conflicto. No necesariamente. Puede ser que ella tiene razón y debes aceptar lo que está diciendo. Pero la idea, voy a entregar, voy a rendirme para resolver el conflicto, eso no es necesariamente la respuesta o la resolución. No, estás
estableciendo un modelo de rendición. Y hay muchas mujeres que se aprovecharán de eso, ¿verdad? Eso no es siendo un líder. Aunque pensamos, yo voy a amarla en este caso y darle lo que quiera. Puede ser, pero no necesariamente, no automáticamente. Necesitamos esa cosa que se llama el discernimiento. ¿Qué es esto? El discernimiento. No te acostumbres a cediendo en el nombre de la paz, porque no será la paz, será la conquista. Entonces, o puede ser, por lo menos. Número 4. Vemos en nuestra inacción, en nuestras decisiones o indecisión, vemos en nuestra resolución o no resolución, vemos en todo eso formas de las fuentes de nuestros problemas. Y número 4, en nuestra devoción, nuestra vida espiritual en la familia. Debemos ser líderes espiritualmente y hombres en esta área, quizás más que los demás, nuestra ignorancia se ve claramente. Nosotros tenemos miedo de lo que no conocemos o algo que no sabemos cómo hacer. Y muchos hombres no saben cómo ser líderes espirituales en su familia. Vamos a admitirlo. Admitámoslo. Bueno, muy bien, Samuel. Admitámoslo. Muchos de nosotros no sabemos cómo ser líderes espirituales en nuestras familias. Ahora, lo hemos dicho. Así es. Eso no es el problema, porque nuestros padres frecuentemente no nos preparaban. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora se ve el problema o la resolución. ¿Ok? Nuestra ignorancia en esto es una ignorancia comprensible. Entiendo. Es comprensible. Pero nosotros, como reaccionamos, los hombres suelen evitar esa responsabilidad porque no saben qué hacer o cómo hacerlo. Y al no hacerlo por mucho tiempo, eso se hace normal. Y hay momentos en que la esposa pregunta, ¿vamos a tener un tiempo de oración o canción o lectura? ¿Y qué pasa? El hombre se siente amenazado. Es arrogante. No necesito que le digas eso. Ya sabe, es el hombre. Y luego no hace nada. Y luego los niños crecen sin un modelo bueno y el problema se perpetúa. Pero Samuel, ¿qué es la resolución? Pues en otro sermón tenemos que hablar acerca de eso. Porque ¿de qué aprovecha? Si les dirijo a todos los problemas y los dejo allá en los problemas, no estoy haciendo mi trabajo tampoco. Entonces, en otro momento vamos a hablar acerca de, ok, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Seamos realistas. Para ahora estamos identificando problemas. Entonces, vemos claramente que las fuentes de nuestros problemas se manifiestan en varias formas, en inacción, indecisión o decisión sin consejo, evitando resolución, evitando devociones, etc. Y nuestra arrogancia, ignorancia, indolencia y negligencia son fuentes de muchos otros problemas también. Y esos problemas siguen de generación a generación. Entonces, hermanos, este sermón es un poquito, quizás no un poquito, es difícil, porque la única cosa que hemos estado haciendo es enumerando y mencionando e identificando nuestros defectos. Y he hablado generalmente, pero yo sé que hay muchas conexiones, puntos de conexión y aplicaciones específicas y particulares para ustedes que ustedes tienen que contemplar y hacer algo. Vamos a hablar de eso en otro sermón. Pero quiero ofrecerles dos conclusiones brevemente. Número 1, reconoce que nuestras responsabilidades como hombres son como un partido de fútbol. ¿En qué sentido?
Nuestras responsabilidades como hombres son como un partido de fútbol o béisbol. La única manera de ganar el partido es siendo mejor que el otro equipo. El otro equipo está intentando ganar. Entonces, la única manera para ganar es tú tienes que ser mejor que ellos. Nadie te dará un gol. Nadie te dará un home run. Tu éxito depende de tu esfuerzo. Así también no experimentaremos la paz en nuestras familias si no hacemos lo necesario para cultivar la paz. Si somos arrogantes, ignorantes, indolentes y negligentes, la culpa es nuestra. Leamos Proverbios 24, 30 al 34. Pasé junto al campo de un hombre perezoso y junto a la viña de un hombre falto de entendimiento. Y aquí que por todos lados habían crecido ortigas. Los cardos habían cubierto el área y su cerco de piedra estaba destruido. Yo observé esto y lo medité en mi corazón y lo vi y saqué esta enseñanza. Un poco de dormir, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un vagabundo y tu escasez como un hombre armado. Repitiendo las palabras de otro proverbio. Si nuestra viña es infestada por ortigas y si nuestro cerco está destruido, tenemos que quitar las ortigas y arreglar el cerco, paso por paso por paso. No se arreglarán a sí mismos. Tu matrimonio no se arreglará a sí mismo, tampoco tu familia. Y nosotros somos los líderes, somos los hombres. Tenemos que ser humildes, diligentes y responsables en esto. No va a pasar por accidente. No va a pasar automáticamente. Y segundo y último, quiero que todos nosotros nos acordemos de que Jesucristo era y es un hombre. Y Él era y es perfectamente fiel, perfectamente obediente, y es la cabeza de la iglesia. Entonces, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, ¿qué vemos? La arrogancia, la ignorancia, la indolencia y la negligencia. Y al mirar a Jesús, ¿qué vemos? Obediencia perfecta. Obediencia activa a la ley de Dios. Obediencia pasiva, sufriendo por nuestros pecados. Y en Cristo vemos la humildad perfecta, el conocimiento perfecto, la diligencia perfecta, la fidelidad perfecta. Como un hombre en nuestra carne. Entonces no se desesperen. Sean humildes, pero no abatidos. Sean reprendidos, pero no condenados. Porque Jesús es nuestro Salvador. Su sangre nos limpia. Su justicia nos viste. Su muerte nos libra. Su resurrección nos espera. Y su perfección es nuestro modelo. Entonces, fijen la mirada en Él, viendo nuestros pecados perdonados y viendo cómo debemos entonces perseverar en servicio diligente a Dios con la mirada hacia Jesús. Es la única manera de sobrevivir este castigo que hemos recibido, ¿verdad? Sí. Bueno, que el Señor nos bendiga en esto. Oremos.